Hoy el Consejo de Estado de Colombia conmemora 208 años de su creación. Hoy reafirma su compromiso histórico con la justicia, con la legalidad y la defensa del Estado de Derecho. En el marco de esta fecha significativa, se celebra una sesión de sala solemne, en la que magistradas y magistrados de la corporación rinden homenaje a más de 2 siglos de labor jurisdiccional al servicio del país. Hemos preparado este video sobre el Consejo de Estado y su creación. Bolívar estaba haciendo la guerra, pero quería que ese Estado que él imaginaba y que quería naciera de la mano del derecho. Y por eso, en Angostura, en 1817, dentro de los decretos más importantes que se dictan en la fase de la guerra, apenas arrancando para la independencia, establece un Consejo de Estado encargado de ayudar a preparar, ayudar a imaginar ese Estado naciente. Y él pensó que la manera de controlar el ejercicio del poder que él veía que se estaba aglutinando en su persona era crear una institución que lo moderara. Entonces el primer gran valor es esa moderación del ejercicio del poder. Y él explícitamente en el Congreso de Angostura señaló que lo más importante era la confianza pública en esas instituciones. La primera institución republicana que tuvo Colombia fue justamente el Consejo de Estado. En Francia, el presidente, hasta hace una época, del Consejo de Estado era el presidente de la República y solamente el vicepresidente del Consejo de Estado es el que realmente tenía las funciones de presidente. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestro país es una justicia especializada que realiza y desarrolla derecho administrativo para contener al Ejecutivo, en pro pues, del principio de legalidad, de la garantía de los derechos de las personas, etc. Para honrar los valores que tenía el Libertador, el Consejo de Estado tiene que tener en cuenta esa búsqueda de la libertad que fue permanente en el pensamiento y en el actuar del Libertador. Y además esa búsqueda de justicia y de equidad, que es algo que caracteriza las decisiones que toma el Consejo de Estado y la tranquilidad que le da además a los ciudadanos, que las decisiones que se toman están basadas en la búsqueda de la justicia de las personas que se van a ver afectadas por una decisión.
A continuación le doy la palabra al señor presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra. Queridos consejeros de Estado, hace 208 años, el libertador Simón Bolívar, en el cuartel general de Angostura, preocupado por la reconquista española dirigida por Pablo Morillo y con la ilusión de consolidar la independencia de Colombia, creó una institución con el nombre de Consejo de Estado, un órgano consultivo del Ejecutivo a imitación del Consejo de Estado creado por Napoleón en 1799. En el cuartel general de Angostura expide el famoso decreto del 30 de octubre de 1817 para que las providencias importantes, las leyes, los decretos, las resoluciones que fueran a expedirse en las provincias recién liberadas y las que llegaran a liberarse, fueran sometidas al ser una corporación que estudiara, discutiera y aprobara estas decisiones para bien y la salud de la República. Y ese decreto señalaba en sus considerandos que era necesario someter las decisiones más importantes de esa naturaleza y con ese amor en plena campaña libertadora para que ese cuerpo representativo de la nación, con la dignidad que representaba, mereciera la confianza pública. Y el propio discurso que el libertador pronuncia ante la instalación de este Consejo de Estado ratifica que somos un órgano, estamos ligados a la confirmación de la opinión democrática. Así lo decía cuando el libertador señalaba: el gobierno que en medio de tantas catástrofes, al lado de tantos escollos, no contaba con ningún apoyo, tendrá ahora por arriba una congregación de ilustres militares, magistrados, jueces y administradores, y se hallará en el futuro protegido no solo por una fuerza efectiva, sino sostenido de la primera de todas las fuerzas, que es la opinión pública. La inspiración popular, el saber inspirar el Consejo de Estado, será el más firme escudo del gobierno. Este Consejo de Estado, creado en este decreto del 30 de octubre de 1817, tenía 3 secciones. La sección primera, Estado y Hacienda. La sección segunda, Marina y Guerra. Y la sección tercera, Interior y Justicia. 3 secciones que habilitaban la gestión para ese momento de la naciente república, y cada una con unas específicas funciones. La sección primera, asuntos de relaciones exteriores, asuntos relacionados con la policía interior. La sección segunda, todo lo relacionado con la fuerza de tierra y mar, lo relacionado con las producciones y pertrechos. Y la sección tercera, lo atinente a la justicia y actividades de comercio, etc. Esa integración el libertador la concibió con esta composición. Sección primera, Estado y Hacienda. Presidente, dice el acta correspondiente, el señor intendente de la provincia, Fernando Peñalver. Y los ministros de las cajas de esta ciudad, José María Osa y Vicente Lebrón. La sección segunda, presidente, el excelentísimo señor el almirante Luis Brión, miembros, los señores generales, gobernador de la provincia y de la plaza, Manuel Cedeño, y Tomás Montilla, el comandante general de caballería, y el cuerpo de Estado Mayor de la división de la provincia, señores coroneles Pedro Hernández y Francisco Conde. Y la sección tercera, presidente de la Alta Corte de Justicia, señor abogado Juan Martínez,
miembros los señores Adolfo Peraza, José España y Antonio José Betancourt. Este Consejo de Estado muy poco se conoce en su actividad, pero en el decreto de la dictadura de 1828, del 27 de agosto, el dictador vuelve a crear un Consejo General de Estado mucho más pequeño, con la misma función fundamental, asesorar al Ejecutivo. Posteriormente, en la historia del país, este Consejo de Estado sigue haciendo parte de las instituciones democráticas, unas veces con el nombre de Consejo de Estado, otra con el nombre de Consejo de Gobierno, y así se reivindica esta institución en la Constitución de 1821 con el nombre de Consejo de Gobierno, 1830, 1832, donde 7 miembros integraban el Consejo de Estado elegido por el Congreso de la República. Y en 1843, en instancias de José Ignacio de Márquez, desaparece el Consejo de Estado, como en todo el régimen federal de Colombia, hasta volver a reaparecer en la Constitución Unitaria de 1886, por un dictado que señala el artículo 141 y que inaugura las funciones jurisdiccionales. El Consejo de Estado tendrá entre las atribuciones del artículo 141, numeral 3, la de servir para decidir las cuestiones contenciosas administrativas sin ulterior recurso, con lo cual se le asignaba la función de juez de la administración. Pero ese artículo señalaba si la ley estableciere esta jurisdicción. Y obviamente termina el siglo XX, el siglo XIX, y no se organiza. Solamente se viene a organizar, como todos conocemos, hasta iniciado el siglo XX a través de la ley 130 de 1913, cuando el Consejo de Estado se le cambia de nombre, Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, y 7 miembros elegidos por la Corte Suprema de Justicia. Y en ese entonces se crean los tribunales seccionales para ejercer esta función. Y fue a través de la ley 60 de 1914 cuando se crea la Sala de Negocios Generales, justamente para dividir las funciones jurisdiccionales de las funciones consultivas. Un nombre, obviamente, fue el primero que se le dio a la Sala de Consulta de hoy. A través de la ley 1958 se le llamó Sala del Servicio Civil, para atender los asuntos básicamente de función pública y carrera administrativa. Y hoy, a través del decreto 528 de 1964, se le dio el nombre de Sala de Consulta y Servicio Civil. Debo decir que este Consejo de Estado al cual pertenecemos hoy nació antes que la República, subsistió a la guerra de independencia, a la división de la Gran Colombia, a la violencia política, al holocausto del Palacio de Justicia, y hoy sigue manteniendo el sueño de Bolívar de que el país cuente con una congregación de ilustres juristas que merezcan la confianza pública. Yo quiero pedirles como presidente del Consejo de Estado en esta sesión solemne que hagamos una recordación de algunas de las frases que en el manifiesto de Cartagena, en la Carta de Jamaica y en el discurso de instalación del Libertador pronunciara en la postura. Estas frases que ustedes tienen ahí son ni más ni menos la síntesis del pensamiento bolivariano cuando creó esta institución en el fragor de la guerra, la convicción de que la República naciente necesitaba un cuerpo que no con la concepción judicial, sino como un cuerpo asesor, y quizá también, como algunas de estas frases registradas allí, pensando en un cuerpo de orden legislativo que acompañara al Ejecutivo. Hoy, este Consejo de Estado moderno sirve al país manteniendo una labor fundamental, y es el ejercicio de los derechos de los colombianos han sido garantizados por 208 años, pero también la defensa de la democracia y de la institucionalidad. En este orden, yo le pediría al señor vicepresidente que comenzara a hacer una lectura de esa primera frase que
lo que hace reivindicar el primer pensamiento del Libertador, crear un pequeño órgano legislativo. La creación del Consejo de Estado va a llenar las augustas funciones del Poder Legislativo, no en toda la latitud que corresponde a la soberanía de este cuerpo. Simón Bolívar, discurso libertador en la sesión del Consejo de Estado, Angostura, 1 de octubre de 1818. También en sus frases el Libertador reivindica la confianza popular, quizá porque la conformación de ese Consejo de Estado estaba asignada por las más representativas voces y personalidades de la época. Por eso creemos que la toga que vestimos también simboliza las más altas virtudes. La consideración popular que sabrá inspirar el Consejo de Estado será el más firme escudo del gobierno. Simón Bolívar, discurso del Libertador en la sesión del Consejo de Estado, Angostura, 1 de octubre de 1818. El Libertador también inspirado en el gran pensamiento ilustrado. En los grandes ideales de los pensadores precursores de la Revolución Francesa, habla de la división de poderes como un elemento fundamental que hoy sostiene la democracia constitucional. Fue su primer objeto establecer una constitución sobre la base de la política moderna, cuyos principios capitales son la división de poderes y el equilibrio de las autoridades. Simón Bolívar, discurso libertador, en la sesión del Consejo de Estado, Angostura, 1 de octubre de 1800. También ya perfilaba una república o una democracia como la que hoy tenemos vigente. Esta nación se llamaría Colombia, como un tributo de justicia y gratitud al creador de nuestro hemisferio. Su gobierno podrá imitar al inglés, con la diferencia de que, en lugar del rey, habrá un poder ejecutivo electivo, cuando más vitalicio, y jamás hereditario. Si se quiere, república. Una Cámara o Senado legislativo hereditario, en las tempestades políticas se interponga entre las olas populares y los rayos del gobierno, y un cuerpo legislativo de libre elección, sin otras restricciones que las de la Cámara Baja de Inglaterra. Simón Bolívar, Carta de Jamaica, Kingston, 6 de septiembre de 1815. La justicia no limita a ilustrados, sino a buenos ciudadanos. Quizá está detrás de esta otra expresión. Los códigos que consultaban nuestros magistrados no eran los que podían enseñarles la ciencia práctica del gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que, imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano. Simón Bolívar, memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño, Manifiesto de Cartagena, Cartagena de Indias, 15 de diciembre de 1812. También el Libertador hablaba de la fuerza moral como un sustento fundamental de las instituciones. No es siempre la mayoría física la que decide, sino que es la superioridad de la fuerza moral la que inclina hacia sí la balanza política. Dicho por Simón Bolívar, que la memoria de los ciudadanos de la Granada preguntar a qué manifiesta en Cartagena de Indias el 15 de diciembre de 1812. También las leyes como la expresión de la voluntad popular, como lo inscribía Rousseau, ha servido para inspirar el concepto general de la ley. Que el imperio de las leyes es más poderoso que la velocidad, que las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes, que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Simón Bolívar, discurso ante el Congreso de Venezuela, Angostura,
15 de febrero de 1809. Quienes son titulares del poder público han entendido que son titulares del interés general. Y cuando el poder se ejerce con el uso arbitrario de la fuerza o para abusar del ejercicio del poder, entra en contradicción con su más clara expresión. Los estados son esclavos por la naturaleza de su constitución o por el abuso de ella. Luego, un pueblo es esclavo cuando el gobierno, por su esencia o por sus vicios, huella y usurpa los derechos del ciudadano o súbdito. Simón Bolívar, Carta de Jamaica, Kingston, 6 de septiembre de 1815. La libertad civil, la misma que inspiró la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, sirvió para inspirar el pensamiento de Hugo. Al pedir la estabilidad de los jueces, la creación de jurados y un nuevo código, he pedido al Congreso la garantía de la libertad civil, la más preciosa, la más justa, la más necesaria, en una palabra, la única libertad, pues que sin ella las demás son nulas. Simón Bolívar, discurso ante el Congreso de Venezuela, Angostura, 15 de febrero de 1819. Establecer una constitución como ley ordenadora del ejercicio del poder era un elemento fundamental reiterado en los discursos de Bolívar. Cuando el pueblo de Venezuela rompió los lazos opresivos que lo unían a la nación española, fue su primer objeto establecer una constitución sobre las bases de la política moderna, cuyos principios capitales son la división de poderes y el equilibrio de las autoridades. Simón Bolívar, discurso de instalación del Consejo de Estado, Angostura, 10 de noviembre de 1817. Bolívar pese a asumir poderes absolutos en la República de 1828, esa también le movía el tratamiento de ordenar la República, pero detrás de eso también hay elementos de innovación, como se lee en esta frase siguiente. Yo me he apresurado, salvando todas las dificultades, a dar a mi patria el beneficio de un gobierno moderado, justo y legal. Simón Bolívar, discurso de instalación del Consejo de Estado, Angostura, 10 de noviembre de 1817. Hoy la democracia se distingue con carta de derechos, hay separación de poderes y hay supremacía constitucional. Estos mismos elementos así los concebía el Libertador. Un gobierno republicano ha sido, es y debe ser el de Venezuela. Sus bases deben ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y nuevos privilegios. Simón Bolívar, discurso ante el Congreso de Venezuela, Angostura, 15 de febrero de 1819. Una pregunta que la filosofía política también establece es si realmente los hombres somos iguales y si la naturaleza tiene inscrita en la igualdad. Esa pregunta también la plantea el Libertador. La naturaleza hace a los hombres desiguales en genio, temperamento, fuerzas y caracteres. Las leyes corrigen esa diferencia porque colocan al individuo en sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes den una igualdad ficticia, propiamente llamada política y social. Simón Bolívar, discurso ante el Congreso de Venezuela, Angostura, 15 de febrero de 1819. Estás elevando a un plano superior. La razón de ser de una sociedad democrática, de un Estado, es que los ciudadanos lleguemos a ser felices. Y así lo pensaba el Libertador en punto a la invitación a pensar cuál era el sentido máximo de una reunión estatal. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política.
Simón Bolívar, discurso ante el Congreso de Venezuela, Angostura, 15 de febrero de 1819. No se puede desconocer que Bolívar no era amigo de un gobierno federal, siempre buscó un gobierno fuerte y centralista. Se erigió un gobierno democrático y federal, declarando previamente los derechos del hombre, manteniendo el equilibrio de los poderes. Simón Bolívar, Carta de Jamaica, Kingston, 6 de septiembre de 1815. Y obviamente en la búsqueda de romper las cadenas del Imperio Español, también se inspiraba para señalar lo siguiente. El sistema federal, no que sea más perfecto, no es capaz de proporcionar la felicidad humana en la sociedad, es, no obstante, el más opuesto a los intereses de nuestros nacientes estados. Manifiesto de Cartagena y Camino de Indias, 15 de diciembre de 1812. Y como una función del Estado, asesor consultivo, era necesario que todas las decisiones que fueran consultadas, bien sea por el Pleno o por las secciones, tuvieran la fórmula según la cual había sido oído el Consejo de Estado previamente. En todos los casos arduos, el dictamen del Consejo de Estado será oído y los ciudadanos tendrán la más grande influencia en la deliberación aplicada Supremo. Discurso del libertador de instalar el Consejo de Estado en la doctora el 10 de noviembre de 1817. Y en la siguiente ocasión se hacía más evidente su concepción acerca de que el mejor sistema estatal era un sistema bancario libre. Generalmente hablando, todavía nuestros conciudadanos no se hallan en aptitud de ejercer por sí mismos y ampliamente sus derechos, porque carecen de las virtudes políticas que caracterizan al verdadero republicano, virtudes que no se adquieren en los gobiernos absolutos, en donde se desconocen los derechos y los deberes del ciudadano. Manifiesto de Cartagena, Cartagena de Indias, 15 de diciembre de 1812. El pensamiento integrador del libertador era una patria libre y grande. América era la gran nación. Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Aunque aspiro a la perfección del gobierno de mi patria, no puedo persuadirme que el nuevo mundo sea por el momento regido por una gran república. Simón Bolívar, Carta de Jamaica, Kingston, 6 de septiembre de 1815. Y no encontraba un paradigma distinto a la esclavitud como poco comparable con cualquier otra sociedad. Tan negativo era nuestro estado que no encuentro semejante en ninguna otra asociación civilizada, por más que recorro las edades y la política de todas las naciones. Discurso del libertador al instalar el Consejo de Estado en Angostura, el 10 de noviembre de 1817. Y escribía: si no se creaba un Consejo de Estado asesor, la República colapsaría. La República sufrirá un considerable trastorno si el Consejo de Gobierno no quedase establecido antes de emprender yo la próxima campaña. Simón Bolívar, discurso libertador en la sesión del Consejo de Estado, Angostura, 1 de octubre de 1818. Y además ponía la función básica de la función consultiva del Consejo de Estado naciente, la necesidad de consultar las leyes de la República. Él será consultado por el Poder Ejecutivo antes de poner en ejecución las leyes, reglamentos e instituciones que el gobierno decreta. Discurso del libertador al instalar el Consejo de Estado en Angostura el 10 de noviembre de 1817. Pero pensando quizá en la campaña libertadora que tendría hacia el sur, ya dejaba perfilada qué pasaría si el libertador era muerto en combate.
pero sobre todo el objeto más importante que reclama imperiosamente el nombramiento de un Consejo de Gobierno es el de llenar provisionalmente las funciones del Jefe Supremo en caso de fallecimiento. Discurso del Libertador en la sesión del Consejo de Estado, Angostura, 1 de octubre de 1818. Y en su gran desesperación por consolidar la libertad y la autonomía de los pueblos de las Malvinas y de Venezuela, expresaba su gran angustia en esta frase. Me podría decir que he vivido desesperado. He visto a mi patria sin constitución, sin leyes, sin tribunales, regida por el solo arbitrio de los mandatarios. Yo me he apresurado, salvando todas las dificultades, a dar a mi patria el beneficio de un gobierno moderado, justo y legal. Discurso del Libertador al instalar el Consejo de Estado en Angostura el 10 de noviembre de 1817. Y sería el Consejo de Estado previo a las decisiones del Poder Ejecutivo. En todos los casos arduos, el dictamen del Consejo de Estado será oído y sus avisos tendrán la más grande influencia en las deliberaciones del Jefe Supremo. Simón Bolívar, Discurso del Libertador en la sesión del Consejo de Estado, Angostura, 1 de octubre de 1818. Tan difícil fue una campaña libertadora que era más fácil socavar las instituciones del régimen español que crear una nueva república. Es más difícil, dice Montesquieu, sacar a un pueblo de la servidumbre que subyugar a una libre. Simón Bolívar, Carta de Jamaica, Kingston, 6 de septiembre de 1815. Y sacralizaba las leyes de la patria a través de su discurso de la siguiente manera. Si no hay un respeto sagrado por la patria y por las leyes y por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo. Es un conflicto singular de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo. Simón Bolívar, discurso ante el Congreso de Venezuela, Angostura, 15 de febrero de 1819. Y Bolívar en la Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815 decía lo siguiente: para que un solo gobierno de vida anime, ponga en acción todos los resortes de la prosperidad pública, corrija, ilustre y perfeccione al nuevo mundo, sería necesario que tuviese las facultades de un Dios y cuando menos las luces y virtudes de todos los hombres. A continuación se llevará a cabo una ofrenda floral ante el busto del Libertador Simón Bolívar, fundador del Consejo de Estado. Un símbolo de gratitud como reconocimiento a su visión de una justicia independiente al servicio de la nación. Atención, mire, alumno, mire.
de honor. Honores para la colocación de la ofrenda floral ante el busto del libertador Simón Bolívar en conmemoración de los 208 años de la creación del Consejo de Estado. ¡Atención presente! ¡Orden! Guardia de honor. ¡Al hombro! ¡Orden! Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, el gran libertador de las 5 naciones, el inspirador, el estadista, el jurista, el humano, el dictador. Han sido las facetas del gran Simón Bolívar, el gran enamorado de la vida, el gran jurista y el gran filósofo político. Hoy, en el marco de los 208 años del Consejo de Estado, el homenaje al más grande de América, al hombre que sentó las bases de la República de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Panamá. Hoy, el país memora su gran legado y le reconoce como el gran inspirador de la República. A él siempre habrá la memoria institucional del creador del Consejo de Estado. Muchas gracias. Con esta conmemoración, el Consejo de Estado reafirma su compromiso con la justicia y el fortalecimiento de la independencia judicial. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta conmemoración de los 208 años de creación del Consejo de Estado.